Hola pastores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles y bueno, como habíamos comentado, esta será una clase pregrabada, pero bueno, por los eventos que estamos actualmente cursando, será de esta manera, para no romper el ritmo que llevamos. Y bueno, estábamos hablando acerca de la situación del divorcio y hablamos cosas tan importantes que a la luz de la escritura y entrando ya en profundidad, entendemos cuál es la esencia y la sustancia del divorcio, que finalmente podríamos llegar a ciertas conclusiones que dejamos ver en la sesión anterior. ¿Y qué son estas conclusiones que hemos estado analizando? Que cuando dos personas, un hombre y una mujer, han nacido de nuevo, que están dentro del plan eterno de Dios, la vivencia, la convivencia es total y absolutamente en ese orden espiritual. Viene después la parte afectiva, la psiquis entra en acción, en relaciones a nivel del alma, y se van a concretar o se van a exteriorizar con las relaciones corporales. O sea, ese es el plan y el diseño original de Dios. Por lo cual, si espiritualmente ambos son uno con el Señor, y con cada uno en lo personal el Señor es uno con ellos y el Señor Jesucristo es uno con el Padre, bueno, si esto está dentro de lo que se nos está dado como el modelo, el ideal, que es el Señor Jesucristo, bueno, entonces nosotros no tenemos mayor problema de que de escasamente se dará una circunstancia de separación, ¿sí? De divorcio. Podrán haber algunas discusiones, algunas situaciones un poco difíciles, tal vez, pero todas solucionables, todas con el perdón y con todo lo que se nos da como concesión del trato con nuestro prójimo, siendo también creyente, ambos creyentes. O sea, ahí ya la solución no sería tan difícil como lo mencionamos también, no sería una cuestión compleja porque no estamos en la situación espiritual, sino que sería una situación más a nivel de alma. Bien, bueno, entonces la probabilidad o la existencia, más bien yo diría que en el ámbito espiritual no existe el divorcio, sino que es un ámbito totalmente diferente al sistema del mundo, que eso es precisamente lo que ha generado mucha confusión en ciertos círculos eclesiásticos, religiosos, que si es o que no es. Para el Señor no existe, Él no ve eso porque no existe en su corazón y en su diseño original. Bien, ahora, como tampoco existe la viudez o la orfandad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la existencia de un Dios eterno que se ha unido a sus máxima creación, que son los creyentes como iglesia. Estamos hablando de un Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo, que es el primogénito entre muchos hermanos. Estamos hablando también de una faceta del Señor Jesucristo, que es el novio prometido eterno para una novia que será su esposa prometida. Su esposa prometida será su esposa, su mujer, en un estricto sentido espiritual por la eternidad. Y estamos hablando de un compañero, un acompañante permanente, de un amigo que es también el Señor Jesús y el Espíritu Santo. O sea, es una dimensión espiritual que solamente viviéndola se puede llegar a comprender y a vivir y a disfrutar de ella. Entonces, el ponerse a tratar de bajar lo celestial a lo terrenal y acomodarlo es infructuoso, desgastante y no se llega a cumplir el propósito de Dios, el propósito eterno. Así es que eso ya es indiscutible, que en el plano espiritual, dando fruto en el espíritu ambos cónyuges, pueden pasar otras cosas, pero que haya una separación, no. Por eso dijo el Señor, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y debe de ser con esta línea de pensamiento. Lo que Dios ha unido, el hombre no podrá separar.
No, no podrá ser. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene la capacidad ni la estatura espiritual para cortar un vínculo espiritual. Claro, está de por medio la voluntad del creyente. Pero en cuanto al propósito que hay en el corazón de Dios, es que eso no va a terminar. Eso va a continuar. Y no lo va a poder cortar el hombre natural. Entonces, en Dios es Dios, entonces, y no va a venir un mortal lleno muerto en delitos y pecados para cortar y manejar y tomar autoridad sobre lo eterno y lo espiritual. Bueno, eso entonces no sería Dios quien estuviera ahí. Bien, y nosotros es el Dios todopoderoso y bueno, ahí eso, pues les digo, no hay discusión en eso. Entonces ya con esto nos va quedando claro cuál es la firmeza que tiene el vínculo matrimonial en el ámbito espiritual y celestial. Con eso en mente ya nos va a facilitar más el entender lo que también de alguna manera ya habíamos comentado acerca del divorcio. Y surgen ahí los planteamientos acerca del yugo desigual que Pablo formuló o dejó escrito con lo que él enfrentó con los matrimonios griegos que no tenían la consideración en su relación espiritual, el cumplimiento de la ley, o sea, es hacerse prosélitos de la religión judía. No, no fue así, al contrario. Eso generó unas situaciones bastante difíciles con Pablo y Bernabé cuando supieron que algunos de gente extraña quería llevar a la aplicación de las leyes judías a los gente que se había convertido. Entonces se generó una circunstancia que obligó a que ellos fueran a Jerusalén, trataran el asunto. En el capítulo 15 de los Hechos se nos habla de esa situación y que fue un tema de discusión. Se tuvo que hacer un concilio, el primer concilio, es decir, el que se tomara en cuenta la doctrina y la disciplina. ¿Qué eso significa concilio? Conciliar de una manera disciplinada los acuerdos o lo que debía tomarse como la sana doctrina. Y la conclusión tendría que estar considerada dentro de ese contexto de doctrina. ¿Y qué fue lo que dijeron? Bueno, a los griegos no le dijeron, no, pues sí se tiene que convertir al judaísmo, o sea, que sí se tiene que circuncidar. Y ahí se vendría bajo todo lo que se refiere a la redención a través de la circuncisión de Cristo, porque recuerden ustedes que lo vimos en una sesión anterior, todo lo que se refiere a la circuncisión de Cristo fue para redimir la sexualidad humana y llevarla al propósito y diseño original. Eso fue lo que redimió, eso fue en la parte física terrenal en el caso de la circuncisión de Abraham. Eso fue la propia, el asumir en su propio cuerpo el Señor Jesucristo en su propia circuncisión. Y eso fue regresar la circuncisión al espíritu, como lo habla Pablo, del cortar el prepucio del corazón, que dijimos en sesiones anteriores, son las obras de la carne. Entonces, cuando en un cónyuge se ha cortado el prepucio del corazón, es decir, que han ido dejando las obras de la carne, que eso lo va dejando la experiencia y la vida cotidiana en el ser creyente, auténtico creyente, que se está experimentando, como dice Pablo, el amor todo lo sufre, claro, y eso ocurre en el corte permanente y constante a través de las obras de la carne, que voy a dejar los celos en mi matrimonio, pero es que me va a doler y no sé yo. Sí, exactamente. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Y eso es parte de esa circuncisión del prepucio del corazón. Así es que nos queda claro. Bien, no tenemos confusión en esto. Ahora bien, pero ¿qué pasa entonces? Que regresando un poco al tema del yugo desigual. Eso sí es algo que sí tenemos que considerar muy, muy seriamente. Porque a la luz de las escrituras y bajo la opinión, dirección
y contundente autoridad gubernamental, porque es la jurisdicción del Señor Jesucristo, no hay concesión, no hay concesión. O los dos están convertidos o no están convertidos. Punto. No hay ni gris, ni medio oscuro, medio blanco. No. Es o estás o no estás. Ahora, el que está, digamos, el que se ha convertido de nuevo, ¿sí? El que soltero, ha recibido a Cristo en su corazón, ha nacido de nuevo, tiene el nuevo nacimiento, empieza a obedecer todos los mandamientos del Señor Jesucristo, se bautiza en agua, es bautizado en el Espíritu Santo, empieza a quitar las obras de la carne, hasta cierto punto empieza esa labor y está llevando una vida congregacional muy aceptable, pero no ha tenido pues el carácter tal vez o la decisión de contar sus vínculos espirituales con el sistema del mundo. ¿Sí? Atención en esto, no estoy diciendo que deba cortar sus vínculos familiares, no, ni estoy diciendo que deba dejar a sus amigos de toda la vida, no necesariamente, ni estoy diciendo que se aísle como un ermitaño o como una seta o alguien, no estoy diciendo, porque eso es una cuestión estrictamente de tipo espiritual, ¿bien? Pero con esa prevalencia y autoridad, como lo escribió el rey David en el Salmo 103, alma mía, habla el Espíritu de David, no olvides a ninguno de los beneficios que el Señor te ha dado, alma, emociones, voluntad, inteligencia, todo lo que a ustedes se les puede ocurrir que existe dentro del alma. El Espíritu de David le dice, no olvides, alma mía, no olvides ninguno de los beneficios. Acuérdate de dónde te sacó el Señor del hoyo en el que estabas hundido. Acuérdate de dónde te sacó. Y ahora ve los beneficios. Alguien que ya ha tenido esa experiencia y que lo ha hecho sinceramente, lo ha hecho verdaderamente con un corazón entregado, en una entrega así, total y absoluta, seguramente que va a haber esos beneficios, pero cuando alguien todavía no tiene varios elementos de por medio, no tiene el conocimiento suficiente, puede ser uno. Otro, no tiene la fuerza de voluntad y el carácter suficiente como para que cuando por ahí se encuentre alguien que le da en el corazón y que empieza a enamorarse, que empieza a tener una cercanía, alguien que le agrada mucho en lo físico, en su carácter, en la manera, en su conducta, y empieza a enamorarse y empieza el proceso del enamoramiento, que eso, pues químicamente comprobado, se nublan todos los sentidos y hay un montón de cambios biopsicológicos y fisiológicos, eso es cierto, ¿no? Sí ocurre, pero bueno, y que empieza a superar la convicción espiritual y empieza a entrar poco a poco en una relación de enamoramiento que le va a ser muy difícil cortarla. Miren, empieza a predominar y empieza a ganar gobierno las cuestiones del alma, ¿sí? Empieza a dejar la parte espiritual, porque todo lo espiritual que es por fe tiene una cupla, o sea, tiene una unión intrínseca tan increíblemente estrecha y tan difícil de diferenciar, que es entre la fe y la obediencia, porque pues la obediencia es producto neto y total de la fe. El que no tiene fe no va a obedecer. El que no tiene tan desarrollada la fe tiende a desobedecer. Y el que no tiene fe es un desobediente. Así de sencillo. Entonces, cuando alguien no tiene ese crecimiento de fe, la fe de Dios, que es un don del Espíritu Santo, por eso es que el Señor sabe lo falibles que somos en nuestras áreas del alma, que se requirió enviar un ayudador, un apoyador que impusiera ese don al que lo desea y que Él se lo quiera dar, de la fe de Dios o la fidelidad de Dios para poder salir adelante en esto.
que son todo el manejo de nuestras áreas del alma, las emociones sobre todo, y en los vínculos afectivos con otra persona. Ahí tiene mucho que ver también el que esta persona, este creyente, tenga la capacidad suficiente para tener ese dominio, como David el rey, del alma sobre su espíritu, no, sobre el espíritu, sobre su alma. Ahí es donde debe entrar esta circunstancia. Bien, ahora bien, cuando no hay esa madurez, ese desarrollo y ese crecimiento, tiene cierto grado de vulnerabilidad este incipiente creyente maduro, ¿sí? Y empiezan a ganarse por el enamoramiento primero y segundo por la serie de circunstancias de ámbitos familiares que ya entran ahí, intereses, de otro tipo, ya un poco más terrenales, como es la seguridad económica, la seguridad de un futuro junto a otra persona, miedo a la soledad, el deseo de tener hijos, sobre todo se acerca a una edad en que ya, sobre todo las mujercitas que se acercan y ya no van a tener tanto tiempo para tener los hijos que desee y planee la pareja, de que por X circunstancia de trabajo o de un montón de situaciones que pueden darse en la vida cotidiana, empiezan a continuar con una relación así. Pero, se empieza una relación de enamoramiento con alguien que espiritualmente no tiene vida, ¿sí? Es decir, que está inoperante e inexistente en el ámbito espiritual de Dios, tal como lo vemos en la Escritura. Recordemos, Dios es Dios de vivos y no es Dios de muertos. ¿Ok? Y eso se lo dijo un ángel recién ha resucitado el Señor Jesucristo a María, la mujer de Magdala, que lo va a buscar a la tumba y no lo encuentra. Y el ángel que le dice, Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. También en alguna ocasión que ocurre en otra situación fúnebre, cuando llama a uno de sus discípulos, Felipe, que le dice, déjame nada más, le dijo, ven, sígueme, y le dice, bueno, nada más déjame, voy a enterrar a mi padre y regreso. Y ahí le dice también, recuerda y debes saber esto, Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. ¿Se refería a qué? ¿A lo físico? No, se refería a lo espiritual, ¿sí? Entonces, una de las circunstancias determinantes cuando empieza una relación de amistad y antes de llegar a un compromiso como lo es el noviazgo, tiene que verificarse la vida espiritual por medio del testimonio, por medio del hablar de la misma fe, estar en la misma fe, aunque estén en otro país diferente, aunque estén en otra congregación, no importa que sea eso sí, el único Dios verdadero, el que habita en el corazón de ambos. Si no está en uno de ellos, de los pretendientes, si no habita el Señor, aunque sí tiene su espíritu, obviamente, pero en ese espíritu de ese no creyente o incrédulo, como lo dice la Escritura, ¿qué es lo que espiritualmente podrá habitar? Podrá estar tan opacado, tan oprimido, comprimido, tan reprimido, que se reconozca como un ateo. Sí, pero bueno, ningún ateo puede acabar con la existencia de Dios, diga lo que diga, y eso se verá en su tiempo. No es nuestro tema. Entonces, esa persona que está teniendo o condiciona lo espiritual, ¿no? Bueno, yo sí creo en Dios. Bueno, sí, Santiago dice, los demonios creen y tiemblan, porque todo demonio cree en Dios, se enfrenta a él, es su enemigo. ¿Creen en él? Claro que sí. Y bueno, una persona pues yo creo en Dios. Ok, está bien, sí, yo creo que crees, pero ¿cómo es la manera como crees en Dios? ¿Crees en Él, en su amor, en sus mandamientos, como para que lo obedezca? No, 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 no. A ver. Y eso es clásico, ¿no? No, Dios y yo nos entendemos. Él todo me perdona. O yo ya he hablado con Él, o con lo que yo creo que es Dios, sea cual sea su representación, que a lo mejor pueda ser su propia conciencia.
puede hacer su autojustificación a una vida liberal y ofendido, que es una ofensa para Dios, tratando de acomodar lo que a Dios lastima su corazón, tratar de ajustarlo y decirle, Dios, tú sí me comprendes, tú sabes que soy tan débil, pero no te metas en mis asuntos. Tú me respetas de aquí para allá y yo te respeto de aquí para acá. ¿Mm? ¿Es posible que eso suceda? Sí, muy, muy posible. Entonces, esto va haciendo que haya una circunstancia compleja, porque el que se está tratando de autojustificar, y tenemos bastante conocimiento de lo que es de la autojustificación del pecado, que puede ser en una, dos, tres, cuatro o todas obras de la carne. Por comodidad de vida, porque así desde chico las situaciones de la vida lo han hecho así, es ser a un niño pequeño en situaciones de vida complejas, difíciles, de mucho sufrimiento, que en su área de la mente trata de buscar un consuelo, un sustituto del papá, un sustituto de la mamá, alguien que lo ame, el que sea aceptado y no rechazado, todo el gran menú que existe en todas las alteraciones emocionales del cual ser humano sabemos que las tiene, entre muchas cosas, aún la identidad, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que son moda, pero van a llegar a desaparecer y está bien, bueno, está bien, pero es la realidad del ser humano desde siempre. Desde toda la historia, conocemos biografías, conocemos hechos, situaciones reales que no necesitan discusión. Todo lo que es ilusión puede ser fabricado como holograma, y nosotros en lo espiritual no estamos viviendo un holograma, es al revés. Lo que es un holograma son las circunstancias que el propio hombre fabrica para tratar de autojustificarse con un Dios real y verdadero que existe, que gracias a que es un Dios que es amor y que nos ha perdonado en la cruz del Calvario. Bien, entonces, estas personas así, ¿qué empieza? ¿Qué es lo normal? Y eso se ha hablado en el módulo ¿se acuerdan? De orientación prematrimonial, ¿sí? De amistad, noviazgo y orientación prematrimonial, en el cual se tienen que conocer primero, tratar, primero identificarse que ha nacido de nuevo. Sí, eso es indudable. Por ahí ya empieza bien esa relación. Después hacerse amigos y en esa amistad conocerlo, digamos, lo superficial, ¿sí? Las respuestas en su conducta, etcétera. Y finalmente, ya en el noviazgo, ya ir al proyecto de Dios que está elaborándose junto con ellos para unir sus vidas. Eso es así. Cuando no existe eso, cuando prevalece todo el apetito por la cuestión exterior, por lo físico, cuando existe la cuestión más de la empatía, la asertividad, el que me gusta a mí la pintura de Leonardo da Vinci, ay, a mí también. Y ay, me gusta la música clásica, ay, a mí también, aunque no le guste, ¿eh? Aunque no le guste. Pero dice, sí, a mí también me fascina la música clásica. Y así pueden irse identificando, y en lo espiritual nunca se toca, ¿sí? Nunca se toca. Y obviamente que va a ocurrir el fenómeno psicológico normal del enamoramiento, para que llegue un momento en que digan, bueno, ya estamos, pero sí, embelesados el uno con el otro. Flotamos, esperamos el momento, y ahora que existen los medios masivos, que aunque caigan, pero ahí estamos tan llenos de comunicación, porque mando corazoncitos y mando por acá, y el día del amor y la amistad, el día del amigo, pam, 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 y puras cosas que se manejan en el ámbito de lo terrenal y de la cuestión de lo psicológico, ¿sí? Y ahí afianzan y afirman su relación. Y en lo espiritual no se toca, o tal vez se llegue a tocar, pero empieza a haber un condicionamiento, y como el que está cediendo, porque el que está obedeciendo es el que ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no está desobedeciendo, está obedeciendo. ¿Por qué? Porque está bajo las leyes espirituales de la iniquidad. Discúlpenme,
pero así soy de directo. Está bajo las leyes de la maldad. Aunque no estoy diciendo que sea un malo, malvado y perverso, no, simplemente que no tiene la presencia de un Dios que es amor a través del Espíritu Santo y el conocimiento del Señor Jesucristo. Y sí, piensen, es que es muy radical pensar eso. Sí, sí, está bien, pero pues es la verdad y tenemos que decirla y comunicarla. La verdad de la humanidad es ese. O vives en la luz o vives en las tinieblas, como está escrito. Bien, entonces, esta persona que está viviendo bajo las leyes de la impiedad, también lo podemos decir de esa manera más tranquila, ¿sí? No tiene vida en el espíritu, no la tiene. Y como no tiene esta vivencia y esta actividad espiritual que debería tenerla y que tal vez tenga otra que aún puede ser hasta ofensa para Dios o puede ser una cuestión de herejía o no sé, una cuestión de espiritual pero del lado oscuro. Y con el enamoramiento lo ciega o la ciega y dice, no, 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 sí acepto lo que me dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el que ha creído? Que al aceptar y decir, bueno, y como un clásico, lo hemos oído muchas veces, bueno, pues yo le voy a hablar del Señor Jesucristo, lo voy a llevar a la congregación, porque pues ahí, además mis amigos ahí son muy buena onda, lo van a aceptar, es simpático, es simpática, es tan carismático, es tan amable, es tan agradable en su manera de hablar, de comportarse, que la van a aceptar o lo van a aceptar. Y va el otro ahí, llega y entra y muy bien y, ay, qué hermoso, sí, esto está, no, sí, sí, está muy bueno y por dentro piensa, qué bueno que te hacía falta esto a ti, pero a mí, quién sabe, ¿no? Y que finalmente sigue sin considerarse la parte espiritual, sigue sin tomarse en cuenta. Y inclusive, esto es así, miren, el creyente puede estar, Señor, yo te pido por mi novio, mi novia, te pido por ellos y aquí, y que tú la toques o lo toques en su corazón y que te reciba. Y el día que hacen el llamado, la persona dice, yo, y se levanta y dice, yo recibo a Cristo. Sí, pero después sus obras hablan otra cosa. Acordémonos de lo que le pasó a Felipe en el libro de los Hechos con Simón el Mago, ¿sí? Que tuvo un encuentro recibió a Jesucristo en su corazón, se bautizó y estaba junto con el ministerio de Felipe. No dice que él ministraba, pero sí estaba siempre con él, ¿sí? Viendo las maravillas y señales que hacía Felipe el Evangelista. Y ahí, ¿qué podríamos pensar? No, wow, todas las gentes de Samaria decían que se había convertido al cristiano, muchísima gente se había hecho cristiana ahí, mucha. Y pensaban que él también, hasta que llegó Pedro y Juan, el profeta y el apóstol, y lo desenmascaran, ¿no? O sea, y eso es precisamente alguien que tiene un interés personal y que nada más busca una conveniencia propia. En este caso estamos hablando de establecer una relación matrimonial, aún de noviazgo, por atracción física y mental de la otra persona, pero no por lo espiritual. Y por otras cosas más, que puede ser la cuestión económica, X cosa, ¿no? Y bueno, que físicamente eso, bíblicamente eso tiene su explicación. Cuando hablamos acerca de qué concordia tiene Belial con el creyente, ¿no? Con Cristo, eso. Y habla acerca de negocios, porque miren, Belial negocia con personas. Lo que él compra son personas, porque eso significa su nombre. Ese nombre es eso, que el que compra, el que prevarica, el que tiene ganancias deshonestas. ¿Y qué es? El que compra almas. Hay por ahí hay algo con Jeremías donde el profeta hace una advertencia muy grande, que eso fue una de las grandes tragedias del pueblo de Israel cuando fueron invadidos por la civilización antigua de Babilonia, que arrasó con todo, dejó muy poca gente allí, y que uno de los grandes enojos que el Señor tuvo fue
que el pueblo de Israel apostató y los jovencitos se unieron con mujeres que adoraban ídolos paganos, terribles, sanguinarios, crueles, abominables, horrorosos, y que esto propició el enojo del Señor y permitió que fuesen invadidos, ¿no? Y bueno, saqueados y todo lo que la historia nos enseña. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la raíz de todo? La unión de espíritus que conocían la ley, pero estaban bajo la ley, ¿verdad? Pero ya era algo y muy significativo, con alguien que estaba metido en cosas espirituales que eran totalmente contrarios al reino de la luz, al reino de Dios. Entonces, cuando alguien está en una situación así, cuando alguien camina y por aceptación y asentimiento mental recibe al Señor Jesucristo, la larga va a salir a la luz la verdad espiritual. Cuando pasa la euforia corporal, el descubrimiento, las sensaciones, dure lo que dure, cuando venga el descubrimiento del ser interior del otro, empiezan a encontrar los traumas, se empiezan a encontrar las aficiones, los gustos, toda una serie de descubrimientos que se puedan dar, que es natural en la vida conyugal. Viene el periodo de la decepción, ¿sí? Y que como nunca se tocó lo espiritual, ya para entonces, pues ya no se va a poder. ¿Por qué? Porque el que estaba en tinieblas fue obediente y el que fue desobediente fue el que estaba en la luz. Obviamente, ¿a dónde se fue a meter el que estaba en la luz? Se metió en la oscuridad, se metió él solo, sin apoyo y respaldo de nadie, porque Dios no le iba a respaldar en eso. Entonces va a empezar a apagarse su lámpara, poco a poco, hasta que finalmente se integre a esa oscuridad. Y bueno, ahí viene entonces la situación, el precio que se tuvo que pagar. Ahora, no quiero decirle que haya excepciones, en el cual a veces empieza una relación así y uno está en tinieblas, pero de repente viene y se convierte y todo. Bueno, sí ha ocurrido eso también, sí puede ocurrir, pero no tenemos problema porque Jesús advirtió muy claramente, por sus frutos los conocerán, ¿sí? Por sus frutos. Y esto habló en singular, no, el Señor Jesucristo habló en plural, y ahí es de dos o más, y puede hablar en una relación de noviazgo, sí. Puede hablar en una relación matrimonial, sí, porque son dos, y ahí por sus frutos los conocerán. ¿Y qué fruto? El fruto del Espíritu, es decir, sabe amar como Dios ama, perdona como Dios perdona, es bondadoso y benigno como lo es el Señor, tiene paciencia para aguantar las pruebas, paz para saber perdonar, y la paciencia para saber perdonar y la paz para aceptar los designios de Dios para ellos bajo pruebas muy difíciles. Son cosas que van saliendo, que son desde el espíritu a la vida que se enfrenta diariamente, en cosas desde ligeras o cotidianas hasta profundas y tremendas, pruebas tremendas. Y es cuando empieza a surgir, y ese es el yugo desigual. ¿Y esto qué va a hacer? Que llegue un momento en el que van a aparecer obras de la carne mucho más acentuadas, más exacerbadas. Cuando es el varón el que está en las obras de la carne, empieza la violencia, que puede ser verbal, obviamente, psicológica y física. Y en la mujer puede ser psicológica, verbal y al final puede ser que sea física. Sí, es más o menos como dan las estadísticas. Y que se va ya gestando una separación. Se va gestando una separación. Hasta que llega un momento en el que ya no se tolera más, ya son muy acentuadas las diferencias y entonces deciden separarse. Bien, y bueno, pero no sigamos hablando tanto así, sino con el apoyo de lo que dice la Escritura. Bien, entonces acompáñenme a lo que escribió el apóstol Pablo en el primer capítulo de la primera de Corintios, capítulo 7.
donde nos habla acerca de los problemas del matrimonio. Qué bien, si aquí ha empezado a hablar. Y recuerden que estamos hablando acerca de la cultura griega a donde fue dirigida esta carta, que era el ámbito en donde habían salido de una religión pagana donde se aceptaba el adulterio como parte normal de su vida espiritual. Bien, bueno, ya aquí ya el apóstol Pablo empieza a poner las cosas muy en su lugar, desde el 7:1 de la primera de Corintios. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ah, ahí está este primer punto, que para algunos dice, ah, pero ¿cómo que entonces no tocar mujer? Entonces, ¿qué clase? No, espérenme, ¿a qué mujeres se refería Pablo? Él se estaba refiriendo a los cultos a Afrodita en el templo de ellos, ¿sí? De ir con las mujeres que allí ejercían los cultos a Afrodita y eran mujeres, ¿ok? Entonces, esa era la mirada inmediata de Pablo. Y eso es lo que dice, no es bueno tocar mujer, que ese tipo de cuestión espiritual en la que están involucradas. Dice, pero a causa de las fornicaciones. ¿Y por qué otra vez en plural? Porque hay muchas. No, es que acto de fornicación solo hay uno, pero fornicaciones hablamos de dos. Primero, la del ser humano con otro ser humano, cuando hay una relación de matrimonio y se va con alguien en una relación extramatrimonial, esa es una. Y la otra fornicación, el espiritual, ¿sí? La espiritual, es decir, que vayan con un Dios ajeno, que se metan con la hija de un Dios extraño, como lo dice en Malaquías capítulo 2, versículo 10. Esa es. Y eso es, dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, es decir, sean monógamos, ya no anden en esos ámbitos espirituales que no son aceptados delante de Dios. Bueno, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ok, así se establece una relación monogámica. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, es decir, le está diciendo, miren, esto es la voluntad de Dios primero, porque eso viene desde el huerto del Edén, cuando les dice, multiplíquense y sobre la faz de la tierra y sean una sola carne, es eso, ¿sí? Y fue un mandamiento, por eso aquí Pablo dice, cumple a la mujer con el deber. Y bueno, ¿por qué es un deber? ¿Bajo qué ley? Bajo la ley que estableció el Señor desde el principio en el huerto del Edén. Desde esa ley. Una ley, ¿por qué es una ley? ¿Por qué? Porque se estaba haciendo un pacto y un acuerdo y se establecen leyes y acuerdos, ¿sí? Y bueno, el legislador por excelencia, el Señor, así lo establece. Dice, cada uno cumpla y asimismo la mujer con el marido, en una correspondencia mutua. La mujer no tiene gobierno y autoridad sobre su propio cuerpo. No está hablando alma, ni está hablando espíritu, sino sobre su propio cuerpo, ¿sí? Sobre su propio soma. O sea, no está hablando de que ya es dueño de mi alma el hombre y me va a hacer. No está hablando de eso. Ni está diciendo, no, pero él es mi Señor en el espíritu. No, no, eso ya está bien determinado. El espíritu y el alma, que son inherentes y no se pueden separar, ya fueron compradas por precio de cada uno de los cónyuges. ¿Quién lo compró? El Señor Jesucristo a través de su sangre. Los creyentes fuimos comprados para con el Señor. ¿Sí? O sea, por eso es que Pablo aquí nada más dice, no tiene autoridad y gobierno sobre su propio cuerpo. Es decir, la mujer pensaría así, bueno, este cuerpo, ¿de quién tiene autoridad sobre él? Su marido. Y luego dice del marido, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad, gobierno, autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y esto nos habla de qué? Nos habla de equilibrio, nos habla de acuerdo, nos habla de buscar el bienestar del cuerpo del otro y darle todo lo positivo y lo bueno
que se requiere hacer, y entre ellos está la felicidad en la intimidad. ¿Sí? Ahí, eso es este deber conyugal a la cual Pablo hace énfasis, que no lo lograban los griegos por estar dedicados a los cultos de esa antigua diosa, ahí en el templo. Entonces, pues bueno, ahora él está diciendo, no, ya no, ahora es acá, es acá. Pero ahora ya se los está dando como una descubrimiento de las leyes que gobiernan en la nueva creación en Cristo. Dice después en el 5, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Si hay acuerdo, ¿sí? Y esto de negarse el uno al otro es decir, bueno, pues me niego para toda la vida y ya me voy. No, 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 no. Sino que es un cese, porque es el contexto en el que está hablando, es un cese de la actividad íntima. ¿Para qué? Para darse un tiempo, por mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente de la oración. O sea, que dice, a ver, pueden negarse a la entrega física el uno para con el otro, pero para que le den tiempo a la cuestión del espíritu. También tienen que alimentar su propio espíritu y el del espíritu del otro. Entonces, pero lléguenlo en acuerdo, porque dice acá, de mutuo consentimiento. Y una vez que ellos le dedican más a la cuestión de la oración, que están de acuerdo, la voluntad y está el alma de por medio, y está lo físico, porque dice no se nieguen el uno al otro en el contexto de la entrega física, pero entonces le da lugar a lo espiritual. Así es como lo está planteando el Señor. Dice, para ocuparse sosegadamente el de la comunión, el hablar y estar en intimidad con su Señor de ambos, con el Señor de ambos. Luego dice, y después vuelvan a juntarse en uno. No hay problema. Vuelvan a ser uno solo. ¿Cómo? A través de la intimidad. Dice, para que no les tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Porque si algo no le ha menguado al ser humano, es el libido, el apetito en la intimidad. Eso para preservación de la raza humana. ¿Sí? Eso es para que siga existiendo la raza humana en la faz del planeta. Tiene que haber el instinto de este tipo, de la intimidad entre el conyugal, y sigue siendo así. Entonces, pero por ahí puede venir la tentación, sobre todo, como ya veremos, cuando falla esto. Ahora dice 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque está apelando al buen entendimiento, inteligencia y acuerdo voluntario entre dos personas. Entre dos personas que ya tienen solucionada su parte espiritual porque tienen comunión con el único Dios verdadero. Dice después el 7, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Y cuál es este ejemplo que se está poniendo Pablo de él? Bueno, más adelante lo dice, porque él a lo que va a apelar es algo que lo leemos a continuación. Dice en el 8, Primera de Corintios 7. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Y cómo se quedó Pablo? Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, ¿cómo se quedó Pablo? ¿Se quedó sin pareja? ¿Sin cónyuge? Se piensa que sí haya pasado eso, porque o fue viudo, porque él después habla acerca del cuidado de las viudas, o fue abandonado. Por eso es que él trata todo este asunto, porque él debió vivirlo cuando él se convierte al cristianismo. ¿Y por qué decimos eso? Porque él, cuando era fariseo, miembro del Sanedrín, era requisito indispensable que todos los que estuviesen incluidos dentro del Sanedrín debían de estar casados. ¿Sí? Entonces, muy probable que o enviudó o la mujer lo abandonó, lo rechazó por haberse convertido al cristianismo. Y él, bueno, ahí ya pues, se separa y se deja, le dan, ahora sí que le dan carta de repudio a él, ¿no? A él, por sus convicciones espirituales. Y bueno, él regresa a un cierto estatus espiritual, que esto va a servir de argumento para lo que viene. Bueno, después dice en el versículo
Y fíjense, al 8, quería yo decir también esto. Digo pues a los solteros y a las viudas, ¿sí? A los solteros, hombres y mujeres, y a las viudas, que son, ahí obviamente son mujeres. Qué bueno les fuera quedarse como yo. Ujú. Pero si no tienen esa capacidad de contenerse, ¿en qué? En la administración y mayordomía de su apetito íntimo, ¿sí? O sea, su apetito sexual. Dice, si no tienen don de continencia, cásense. Pues es mejor casarse que estarse quemando. Bueno, es una forma muy, muy, digamos, de una manera, no sé, como peyorativa o sea, muy entendible para los griegos, ¿no? Pues no te quemas porque pues, te estás ardiendo, ¿no? Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Ah, ok, ya lo de Pablo ya lo trató. Sí, dijo, sí, le dice, bueno, si están así, como fue mi caso, pues mejor cásense, ¿sí? Mejor cásense, pero si no, entonces pidan don de continencia. ¿M? Es decir, tomen control de sus propios apetitos corporales. ¿Ok? Bueno, él los tuvo que pedir, sí. ¿Por qué? Porque con su vida tan llena de situaciones difíciles, de irse a fundar iglesias en lugares en donde peligró tantísimas veces su vida, que a veces no tenía bien sus ingresos como para sostenerse, ¿cómo podría tener una esposa en esas condiciones? No, no podría. Por eso es que él dice, no, pero pues bueno, esa fue una fórmula de vida, ustedes también tienen las suyas. Bueno, dice en el 10, estábamos leyéndolo. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, ordeno. No yo, lo claro, sino el Señor. ¿Qué es lo que manda el Señor? Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ok, sí. Pues es que aquí dice que no se separe el marido. A ver, leímos con atención porque dice que la mujer no se separe del marido. Ahora, aquí entra algo que para los griegos no tenían ninguna dificultad de entender, no tenían ninguna dificultad de comprender, ¿sí? ¿Y qué es eso? Y en alguna ocasión lo comentamos, pero se los voy a recordar porque vale la pena, porque es aquí donde se aplica el entendimiento para los griegos de lo que era un marido, y más ya en el contexto del discipulado que les estaba dando Pablo. Cuando Pablo les enseña a los griegos lo que es nacer de nuevo, lo que es pasar de muerte a vida, lo que es pasar del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, cuando habla que resucitamos juntamente con Cristo, de la experiencia del nuevo nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y cuando los griegos ya entienden todo lo que eso significa, griegos y griegas, hombres y mujeres, entonces ahora con toda esa enseñanza discipular del apóstol Pablo, lo iban a entender muy bien, porque cuando él le pone, a ver, ustedes ya entendieron, ¿sí? Porque es lo que está diciendo Pablo, que si ustedes están vivos en el Espíritu, en Cristo, ustedes ya son también y apuntan a que van a ser en futuro uno con el Señor Jesucristo eternamente, ¿no? Cuando venga la resurrección, porque Pablo fue el que predicó de la resurrección de los muertos y de nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. O sea, él lo sabía. Entonces, ¿con quién se va a encontrar en ese encuentro? Con espíritus inoperantes que están muertos, inactivos en el reino de Dios, o solo se va a encontrar con espíritus que están vivos y activos en el reino de Dios, en el reino de la luz. Pues obviamente que va a ser con los que estén vivos en el espíritu. Dice exactamente, así es como deba de ser un marido, igual, igual. Por eso, un marido en el término literal, textual de marido, no es en sí el término de marido, ¿sí?
nada más, sino lo que hay detrás del significado en lo espiritual, detrás del ser marido. ¿Mm? Y él les recuerda, a ver, acuérdense, que un marido que no es creyente, que no está vivo en el espíritu, ustedes saben lo que eso significa. Pues sí, alguien que está muerto espiritualmente, sí, o sea que es un cadáver, ¿verdad? Sí, y que es un extranjero, porque no pertenece al reino de Dios, no de otro reino, y muy tenebroso, ¿ok? Sí, es un extranjero. Y que además es un extraño para Dios. ¿Quién es este extraño? Como la hija de Dios extraño que habla en Malaquías. Pues sí, no pertenece acá a este ámbito espiritual, ¿ok? Y que finalmente se conduce solamente por cuerpo y alma y que puede ser algo como los animalitos que son los machos. ¿Bien? Sí, ellos. ¿Ok? Entonces el concepto de marido no creyente para los griegos les quedó muy claro. Y se los vuelvo a decir, cadáver, extranjero, extraño y macho. Sí, estos cuatro elementos que caracterizan o que son el perfil del marido muerto en el espíritu, sin Cristo. ¿Ok? Ahora, el que está en Cristo, el que tiene la experiencia del nuevo nacimiento, tiene otro significado y principalmente para con Dios, porque ahora es un espíritu vivo porque ha participado de la resurrección juntamente con Cristo, ha participado juntamente con la vida en el espíritu, y ahora tiene comunión con el único Dios verdadero. ¿Y cómo lo entendían a la luz de este adjetivo del ser marido? Bueno, que es casado. Eso es, a ver, este marido tuyo que tienes acá, ¿ha nacido de nuevo? Sí. ¿Lo conoce Dios? Sí. Eh, ¿No es extraño? No. O sea, ¿está vivo en el espíritu? Sí. Y vive en el reino de Dios, no es un extranjero. No, 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 es de este reino. Y no es un macho, es un varón que se porta varonilmente a la luz de las escrituras. Sí, sí, es así. Bien, entonces él sí es casado, está casado contigo. Es digno, equilibrado, honesto, eso es ser digno, mantiene un equilibrio y un equilibrio emocional contigo, con la mujer. Sí, 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 es un labrador, porque eso también significa, es decir, siembra y cosecha semillas buenas para dar frutos buenos. Y aunque todavía recién se han conocido y han empezado a caminar juntos en un noviazgo y están recién casados, puede ser ya, pero la semilla del amor que han sembrado va a dar frutos buenos en el reino de Dios. Sí, Él es un labrador, como lo haya sido Adán antes de desobedecer, que labraba el huerto del Edén. Además, Él es también un paladín, sí, claro, o sea, un líder, claro. ¿Y qué dirige Él? Está dentro del ejército de Dios. Ahí Él es un paladín, por la responsabilidad que tiene de guiarme a la esposa por el camino del Señor y todo lo que significa, lo que hace un verdadero paladín espiritual. Bueno, o sea que si me dices que es un paladín y todo es porque va a pelear la buena batalla de la fe. Sí, Pablo, y acuérdate lo que enseñaste en Efesios de la armadura espiritual, él la tiene puesta toda. Ok, ese es un marido en Cristo. Todo eso, eso es. Ah, ok. ¿Y qué pasa? Hagamos esta reflexión. ¿Qué pasa cuando ese marido no está vivo? ¿Qué es lo que ocurre cuando se unen en yugo desigual? ¿Sí? Porque unirse en yugo desigual con alguien que no ha nacido de nuevo, ese es un cadáver, espiritualmente hablando. Entonces, a pesar de que se hizo una comedia representativa de que nació de nuevo, pero por no hay evidencias de fruto, de comunión y todo, bueno, pues ya ese es un yugo desigual. Ya no, 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 el otro está muerto, el otro está vivo. O puede ser el hombre o la mujer, uno muerto, una viva, o una viva y un muerto, como quiera que sea. Entonces, y están conviviendo y empiezan los problemas difíciles, ¿sí? Pero aquí es donde ya Pablo empieza a poner todas esas posibilidades que comenté la sesión anterior que podrían darse. ¿Mm? A ver, ¿qué podría ser? Este,
cuando en el 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, ya lo dijimos, dice, mando no yo, no sé, que la mujer no se separe del marido. ¿Cuál marido? Espérate, ahora lo explico. Dice, y si se separa, quédese sin casar. O sea, me quedo sin casar si este marido ha nacido de nuevo y todo. Sí, pero sigamos adelante. O sea, aquí van a surgir varios peros, ¿sí? O reconcíliese con su marido. Bueno. Sí, a ver, sí, mira, no, la verdad es que los dos amamos al Señor, el Señor nos ama, pero tenemos muchos desacuerdos y hemos pensado en separarnos. No, a ver, no, espérame. Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Si Él ha nacido de nuevo y tú has nacido de nuevo, si han revisado y se han autoanalizado ustedes mismos el fruto que están dando y si es un fruto maduro y completo, entonces tiene que haber entre ustedes reconciliación, perdón, porque no pueden separar lo que Dios unió. Bueno, sí, pues es que es mi marido porque pues sí, él está vivo, este es digno, labrador, paladín y soldado. Sí, entonces tienes que reconciliarte, porque ese tipo de marido tienes. ¿m? Ese tipo de marido. Ahora, si tú te separas, pues no te vas a casar. ¿Por qué? Porque él está vivo y tú estás viva. ¿O no? A ver, a ver, yo quiero que quede claro esto. Dice, porque sigue diciendo, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, ¿cuál marido? Estamos hablando de un marido vivo. Ahí hay reconciliación. Pero va lo que sigue, otra posibilidad, porque en el versículo 12 dice, y a los demás yo digo, ay, ¿cuáles demás? A ver, entonces, ¿a quién les estaba hablando los versículos anteriores? A los que están vivos en el Espíritu. De que si hay desavenencias, de que si hay fruto en el Espíritu, que podría ser que no hubiese suficiente madurez, conocimiento, ignorancia, y que en el trabajo y el consejo pastoral puedan perdonarse el uno al otro, pedirle perdón a Dios y que haya una reconciliación. Dice, por eso no te vayas a meter con nadie más, porque el fruto de ustedes ha hablado en su vida y sí, el Señor está con ustedes, entonces, y si no, bueno, entonces estaban fingiendo uno de los dos o los dos. Y hay que hacerlos reflexionar. Hay que hacerlos que se analicen y que vayan delante del Señor y que se sinceren y que revisen sus propias vidas y su verdad y realidad espiritual. ¿Mm? Después dice el 12, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ahí está. Eso es lo que dan confusión de muchos, porque dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano en la fe, por eso dice hermano varón, que ha nacido de nuevo, tiene mujer que no sea creyente, o sea, que sea una mujer que no ha nacido de nuevo, y no hay una forma de clasificar, así como marido que está muerto y todo eso, no hay una manera de clasificarlo más que por sus obras o sus hechos en esta cuestión, solamente en cuestión de la fe. Que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone el varón creyente. ¿Por qué ese misterio? ¿Cómo? ¿No la va a abandonar a la mujer? Y después sigue hablando. Otra posibilidad. Está poniendo bueno, ¿no? Dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y consciente que está de consentir, ¿sí? No de conciencia, sino de consentir, ¿sí? Yo consiento que esto se dé o se lo den o acá. A eso se refiere. No consciente de conciencia, sino de consentir. Y él consciente en vivir con ella, o sea, que la esposa le dice, bueno, está bien, este, tú no crees, ¿verdad? Tú no sé. Y ella se dio cuenta con quién ha estado viviendo, o que se haya convertido
después de haberse unido ya en matrimonio, habiendo hecho el pacto matrimonial, que ya lo explicamos, y de repente ella se convierte o él y nacen de nuevo y de repente se dan cuenta a quién tienen a un lado. Esas son muy comunes esas situaciones. Y eso es a lo que Pablo se está refiriendo en esas posibilidades. Dice, y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. A ver, el creyente o la creyente no los abandonen, ¿sí? Ya ven, es que son muertos. No, espérame. Hay algo, hay algo. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. A ver, ¿y cómo sería esto? ¿Por qué? Por la disposición genética y por la actividad espiritual que le confiere, sobre todo la esposa, a los hijos, o un marido que está caminando verdaderamente como el Señor dice, por su oración, su intercesión, por el fruto que está dando en su vida, ¿sí? Y que está la promesa de la salvación, con el testimonio del creyente, el testimonio. Y bueno, ahí todavía no entramos a los casos difíciles, ¿no? Esto es apenas el inicio de estas situaciones. Bueno, sigue diciendo, pero si el incrédulo se separa, sepárese. ¿Sí? Sí, o sea, si el que toma la iniciativa de irse es el no creyente, o sea, el que es marido, según lo dijo, explicó a los griegos, Pablo, si el incrédulo se separa, pues sepárese. Pues no está el hermano o el nacido de nuevo, o la hermana, hombre o mujer, sujeto a servidumbre en semejante caso. A ver, ¿servidumbre de qué tipo? A ver, aquí si habla de servidumbre es porque alguno predomina, porque hay un patrón y uno que está sujeto, ¿sí? Hay un siervo y hay un amo. ¿Y cuál será la situación? Bueno, que en los casos en el que uno de los dos, uno ha nacido de nuevo y el otro no, lo que dice Pablo es, a ver, si el que ha nacido de nuevo tiene la suficiente autoridad espiritual y gobierno por el fruto que ha dado en su madurez espiritual, va a poder ser capaz, porque está hablando de casados, ¿ok? Va a ser capaz de empezar a gobernar y tener autoridad sobre el que está en oscuridad porque consintió vivir con ella, ¿sí? O con él, consintió. O sea, dijo, bueno, sí me quedo. Y así los hijos no van a sufrir la separación del vínculo matrimonial y que no sean señalados o etiquetados. Y bueno, eso es. Pero, ¿cuándo será? Ahora, después ya entraremos en casos prácticos, ¿sí? Todavía no llegamos ahí. Y aquí dice, si el incrédulo, que estamos en el 15, toma la iniciativa y se va, pues sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre de tipo espiritual, porque va a predominar el que tenga mayor dominio o autoridad. Ahora, si fue el caso de que la creyente soltera se casó sabiendo que el otro no estaba con la experiencia del nuevo nacimiento, ya se metió en una servidumbre, en un yugo desigual, y va a predominar el yugo desigual. Cosa que van a pasar otras cosas cuando pasa que ya están casados. Ahí vamos a hablarlo más adelante. ¿Sí? Bueno, dice, sino que a paz nos llamó Dios, o sea, preservarse y mantenerse firme en las pruebas delante de esta relación difícil, porque Pablo no está diciendo que va a ser fácil, sí, va a ser difícil, claro. Dice, porque tú, ¿qué sabes tú, oh mujer? Si quizá harás salvo a tu marido. Es decir, miren, y no está hablando que si Dios va a hacerlo salvo a él. No, no se le está dejando la cosa a la mujer o al hombre. Se le está dejando a que lo van a hacer salvo a él o la van a hacer salva a ella. O acaba con lo del el otro. ¿O qué sabes tú, oh marido? Si quizá harás salva a tu mujer. Ah, bueno. Ah, ok. O sea que, ¿cómo puede ser salvo o salva un hombre o una mujer al no creyente? ¿Con la predicación del Evangelio? Sí. ¿Con obras de piedad? Sí.
con conducta santificada, sí, con la oración de intercesión, sí, con obedeciendo al Señor y poniendo al Señor la vida del cónyuge, sí, como la haya hecho Abigail cuando intercedió por el mal marido que fue Nabal, ahí en el caso de Abigail y Nabal y el rey David, puede ser, o de Séfora con Moisés cuando tuvo que circuncidar a su propio hijo Séfora para que cumpliera la ley Moisés que todavía se le iban a dar y tenía que ser el ejemplo y no circuncidó a su hijo que ya tenía que haberlo circuncidado. La ley, pero Yetro ya practicaba de alguna manera eso, es otro tema, pero sí, puede ser. O sea, ahí por eso es la exhortación que da Pablo acá, que tú lo puedes hacer salvo o ella con su testimonio, con su comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque si tú tienes autoridad gobernante en lo espiritual y el Señor está contigo, va a prevalecer el Señor. Como tantos ejemplos que tenemos de las grandes batallas que ganó Israel, por ejemplo, y todo. Y aquí es una batalla, una lucha espiritual en un matrimonio. Y va a prevalecer. Sí. Ahora, dice el 17, pero a cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Bien, bien. Bueno, vamos a dejar hasta acá este tema y después ya vamos a empezar a entrar en una diversidad de circunstancias, ¿sí? Que ahí vamos a entrar ya, van a acordarse de lo que es el testimonio de la circuncisión de Cristo y todo eso, volveremos a recordar todos esos temas. Para entrar a casos prácticos, situaciones difíciles, que ahí iremos viendo a lo largo de este tiempo. Bien, bueno, pues muy bien, hasta acá dejamos y continuaremos nuestra próxima clase. Ahora sí, yo creo que va a ser presencial. Les enviaré este video para que lo puedan escuchar y ir estudiándolo y analizándolo. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima sesión. Dios los bendiga y que la pasen muy bien. Bendiciones.